Bienvenidas a un espacio creado para cuidar de ti, reflexionar y crecer juntas. En este podcast encontrarás conversaciones con profesionales de distintas áreas que compartirán herramientas, prácticas y consejos para ayudarte a sacar tu mejor versión, tanto física como mental. Aquí no solo aprenderás, sino que también encontrarás inspiración para seguir avanzando hacia una vida más equilibrada y plena, para ser más tú que nunca. Hola, de nuevo seguimos aquí en Casa Esteban. Vamos a entrevistar a Lourdes, psicóloga, y vamos a hablar del perfeccionismo y de la autoexigencia. Hola Lourdes, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotras. Me gustaría que te presentaras porque yo creo que mejor que nadie puedes hablar tú de tú misma, de tu experiencia y para que te conozcas quien no te conoce. Estupendo. Pues yo soy Lourdes Quintanilla, soy psicóloga sanitaria. Tengo ya más de 7 años de experiencia en consulta privada. Estoy especializada en trastornos de ansiedad, en duelo, en trastorno obsesivo-compulsivo y actualmente estoy haciendo una formación más especializada en psicología perinatal. Empecé en 2024 y termina a finales de 2025. Y esta formación es para acompañar a mujeres y a sus parejas en la búsqueda de embarazo, duelo perinatal y posparto. Y el año que viene me formaré también en trauma. Hace un par de años abrí mi propia consulta de psicología, que está ubicada en Sevilla, en La Guaira, se llama Novus Psicología. Y nada, encantada de estar aquí y poder hablar. Yo encantada de que vengas porque además creo que el tema es muy interesante. Y también ahora que acaba de empezar el año, mucha gente se pone como objetivo ese propósito de dejar de ser quizás tan autoexigente o dejar ese perfeccionismo que a veces llega a ser tóxico para nosotros mismos, ¿no? Sí. Entonces, la primera pregunta es ¿cuál crees que son los principales factores que desencadenan esa autoexigencia extrema? Vale, a mí lo primero que me gustaría decir es que la autoexigencia como tal no es algo del todo negativo. O sea, al final ser autoexigentes con nosotros mismos también nos hace conseguir muchas cosas, ser organizados, ser ordenados, está muy relacionado con el crecimiento personal, pero sí que es verdad que la trampa viene cuando esa autoexigencia es demasiado alta y nos lleva a esa búsqueda del perfeccionismo, que al final la perfección es una cosa que todos sabemos que no existe. O sea, al final lo que es perfecto para ti no tiene por qué ser perfecto para mí. Si hablamos, por ejemplo, de un cuerpo, el cuerpo ideal para ti no tiene por qué ser el cuerpo ideal para mí. Entonces, ahí viene un poco la trampa y el problema, ¿no? Cada caso al final es distinto. O sea, cuando alguien viene a consulta tenemos que hacer un buen análisis para ver exactamente cuáles son esos factores que nos han llevado a ser más autoexigentes de la cuenta y nos han llevado a esa búsqueda del perfeccionismo, como decíamos. Yo en consulta, sobre todo lo que veo son 2 factores clave. El primero viene como un poco del pasado y está muy relacionado con la educación que hemos recibido, no solo por parte de nuestros padres, sino también pues otros cuidadores, ¿no? O sea, el estar constantemente sin recibir un elogio, sin que se nos refuerce, castigándonos, comparándonos. Ni muchísimo menos quiero responsabilizar ni culpabilizar a nuestros padres, porque obviamente la gran mayoría hace lo mejor que puede las cosas. Yo como madre también sé que el día de mañana me equivocaré 80 millones de veces, pero bueno, hay veces que nos equivocamos. Y entonces ahí hay una cosa que es muy importante, que es que este castigo, esta presión que ejercen sobre nosotros en muchas ocasiones, hace que elaboremos creencias que se mantienen a lo largo del tiempo y que después a lo mejor pues se irradian en otras áreas de nuestra vida, como por ejemplo la pareja, los estudios universitarios si los hacemos, en el trabajo, en nuestras amistades. Entonces ese es un factor clave que se ve muy frecuentemente. Y después, más hablando del presente, otro factor que también influye muchísimo en esa autoexigencia y en ese perfeccionismo sería la sociedad en la que vivimos hoy en día, que al final es una sociedad que nos aprieta mucho las tuercas, que quiere que estemos constantemente corriendo, es una sociedad en la que se refuerza muchísimo el decir que vives a tope, que das para todo, ¿no? Sí. Que trabajas, que estudias, que tiras para adelante con tu casa, que tiras para adelante con tus niños, que sigues saliendo de fiesta, que sigues viajando. Eso al final se refuerza mucho, el ser súper productivos. Parece que el descansar está como mal visto. Mal visto, sí. ¿Sabes? Entonces yo en consulta sí que es verdad que, bueno, lo que decía, es muy importante hacer un análisis de cada persona para ver exactamente qué es lo que te ha llevado ahí, pero estos 2 factores sí que es verdad que se ven mucho en la consulta. Y me ha gustado mucho porque has empezado diciendo que la autoexigencia es positiva, pero sí, en el momento que la llevamos a ese perfeccionismo, sí, ya es cuando empieza a ser negativa. ¿Cómo podemos darnos cuenta que estamos llevando, a ver cómo puedo hacer la pregunta para que se entienda, pero cómo nos podemos dar cuenta que estamos ya empezando a exigirnos demasiado y que estamos yendo más al perfeccionismo y deja de ser sano?
Podemos atender a muchas señales. En principio, las cosas que más ocurren son que a lo mejor la persona empieza a sentirse muy culpable por muchas razones. También aparece muchas veces la procrastinación. Ese perfeccionismo hace que muchas veces no queramos ni siquiera empezar porque no sabemos ni por dónde hacerlo, o incluso abandono de algunos proyectos porque no considero que estén suficientemente perfectos. Nos cuesta a lo mejor delegar tareas en otras personas, no disfrutamos del proceso. Estas cosas son las que nos hacen darnos cuenta de que a lo mejor estamos siendo más perfeccionistas o más autoexigentes de lo que deberíamos. Y como tú bien dices, parece que la sociedad nos lleva a dar el 200% en vez del 100%, y si damos un 90%, que ya es un porcentaje bastante elevado, ya lo estamos haciendo mal. Sí. Entonces, ¿qué consecuencias, para ser conscientes de que no podemos llegar a ese 200%, que tenemos que parar antes, qué consecuencias tiene este perfeccionismo a un medio y largo plazo? Bueno, en consulta lo que vemos cuando viene alguien a terapia y empieza, lo que vemos son pues muchos problemas de ansiedad, muchos problemas relacionados con el estado de ánimo, baja autoestima, que al final, si rascas un poquito, en la mayoría de los casos lo que encuentras es esto, mucha autoexigencia y mucho perfeccionismo. Después también una de las consecuencias que se ven es que esto no ocurre en todos los casos, pero sí que ocurre en muchos, es que esa autoexigencia y ese perfeccionismo muchas veces no solo es hacia uno mismo, sino que también empiezo a ser muy perfeccionista con los demás, con mis relaciones. Entonces es como ya no solo yo debería ser de una manera o debería estar haciendo las cosas de cierta forma, sino que a lo mejor mi pareja o mi amiga debería estar haciendo las cosas así. Entonces al final no solo en uno mismo, como decía, que aparecen problemas de ansiedad, de estado de ánimo, baja autoestima, sino que también en otras personas, o sea, hacia otras personas, y eso influye e incide directamente para mal en nuestras relaciones sociales. Y después también en consulta vemos muchas veces a jovencitas y jovencitos muy enfadados muchas veces con sus padres cuando se dan cuenta de esto. Personas que dicen, joder, pues a lo mejor no estoy siendo capaz de disfrutar de las cosas, que es uno de los síntomas clave de la depresión, que se llama anedonia. No soy capaz de disfrutar del proceso, no soy capaz de disfrutar de las cosas porque soy así conmigo mismo, y en realidad esto es como por culpa de nuestros padres. Como decía, para nada es la idea de esto es buscar responsables, ni mucho menos, pero sí que es verdad que vemos a gente jovencita muy enfadada y con mucha rabia y mucha ira. A mí me ha gustado además lo que has dicho de que tus padres te intentan educar lo mejor que pueden, lo mejor que saben, y por supuesto que no hacen esto de forma consciente ni para dar para que su hijo o hija Totalmente. Yo esto es que lo veo un montón. Al final, cuando se tiene, por ejemplo, más de un hijo, intentas educarlos a todos igual, hay que darse cuenta, y yo de nuevo repito que el día de mañana probablemente me equivocaré, pero nos tenemos que dar cuenta de que nuestros hijos, cada uno de ellos tiene necesidades distintas y hay que educar a cada uno de forma distinta. Y muchas veces esas exigencias y esa presión que ejercemos sobre nuestros hijos con toda la buena intención del mundo para que den más, porque a lo mejor sabemos que pueden dar más, tiene consecuencias negativas. Y además que tú lo hablas también como madre, porque claro... Sí, como madre de una niña de 15 meses, pero que sí que es verdad que soy consciente de que el día de mañana me equivocaré. Incluso teniendo mucha información y muchas herramientas, yo soy consciente de que el día de mañana me equivocaré. Al final es que lo haré lo mejor que pueda. No somos perfectos, ¿verdad? Y tampoco, total, que es justamente lo que estamos hablando. Total. Y también a día de hoy, el mundo de las redes sociales, donde todo el mundo publica lo que hace en las redes sociales. ¿Cómo influye esto? Bueno, influye muchísimo. O sea, yo hay un ejercicio que hago muy de vez en cuando y debería hacer más. Ese debería que tengo siempre en la punta de la lengua es lo que justo trabajamos en consulta del tema del perfeccionismo, ¿no? Intentar eliminar esos debería y esos tendría que, pero bueno, a veces que se me escapa. Pero es un ejercicio que debería hacer más, y es de vez en cuando meterme en redes sociales, ver a quiénes estoy siguiendo y si esas cuentas que sigo realmente me aportan algo. Al final estamos muy expuestos a muchas cuentas que muestran un porcentaje mínimo de lo que es la realidad de sus vidas. O sea, al final yo siempre comparo las redes sociales, una cuenta de una red social de alguna persona con una tienda, por ejemplo, de ropa. O sea, tú estás viendo el escaparate y estás viendo las cosas pues más bonitas, las más llamativas, las que más se llevan esa temporada, las que la gente quiere, pero después a lo mejor tú entras en esa tienda y no te llevarías todo, o sea, no te gusta todo, incluso hay cosas que a lo mejor te horrorizan. ¿Qué es lo que ocurre con las redes sociales? Que te muestran ese escaparate, pero no te están mostrando el interior de la tienda. Te estás quedando con el escaparate y te crees que a lo mejor esa es toda la realidad, pero no es así. Entonces yo creo que es muy importante hacer este ejercicio de pararnos a reflexionar acerca de si las cuentas que seguimos en redes sociales nos aportan algo, nos inspiran, nos enseñan, que al final las redes sociales por supuesto tienen una parte muy positiva, que es que tenemos un acceso súper valioso a una información que es súper útil, pero hay que saber utilizarlas. Tenemos que tener en cuenta que en redes sociales hay gente muy jovencita también y que hay que tener mucho cuidado con lo que se muestra. Creo que a día de hoy sí que es cierto que
cada vez se muestra más, pero no es lo más común, no es lo más frecuente tampoco. Entonces hay que tener mucho cuidado, hacer ese ejercicio de ver un poco a quién estoy siguiendo y qué me aporta, porque a lo mejor haces ese ejercicio y de repente te metes y dices, joder, es que esta persona incluso me cae mal, o sea, es que no me gusta lo que sube o no me interesa, me pone nerviosa, me hace compararme, me hace sentirme mal, me hace tener una idea de, yo qué sé, de estilo de vida, de deporte, de nutrición, que es una cosa inalcanzable para mí o que, a la que yo ni siquiera aspiro y me está haciendo sentir mal. Pues a lo mejor ese tipo de cuentas, eliminarlas. Sí. Además, incluso, como digo, se puede silenciar en Instagram si sigues a alguien, porque es una amiga, compañera de trabajo, cualquier cosa que no puedes dejarla de seguir, pues se silencia y no se ve nada de esa persona. Eso es autocuidado. El autocuidado, autocuidado, sí, que es muy importante, porque además también con las redes sociales a veces pasa que cuando te permite descansar y ves que el entorno tuyo o la gente que sigues no está descansando, también aparece mucha culpabilidad, ¿no? A eso me refería con el tema de la sociedad que presiona, que estés constantemente haciendo cosas, siendo súper productiva. Parece eso, que es que el descanso está muy castigado, o sea, es súper útil y súper productivo el quedarnos un día en casa tiradas, viendo series y permitiéndonos eso. Yo creo que es una cosa de la que nos dimos cuenta cuando el confinamiento y el COVID. O sea, hubo mucha gente que obviamente lo pasó muy mal, pero también hubo mucha gente que dijo, pues ahora mismo es que como no puedo ir a trabajar, me siento con derecho, fíjate qué fuerte, me siento con derecho suficiente como para descansar. Y se ponía la gente a hacer pan, y se ponía la gente, todas las cosas que no hace en el mundo que va normal, que es ir a la rueda, y que parece que no te dejan eso, descansar. Sí. Bueno, y herramientas para poder llevar a la práctica esto de no ser tan exigente o perfeccionista con uno mismo. ¿Qué herramientas daría? Por supuesto, yo siempre considero, además para mí la terapia es fundamental. Sí. Considero que es muy importante ir a terapia, pero ¿alguna herramienta práctica para nuestros oyentes? Pues mira, a mí me parece súper útil el tema de la escritura, ¿vale? Antes de meterme en la herramienta, me gustaría decir que es importante que cada uno de nosotros analicemos la situación en la que nos encontramos y veamos si realmente estamos teniendo, lo primero, metas realistas. Porque eso, hay muchas veces que a lo mejor nos ponemos las metas muy altas y el hecho de no conseguirlas nos hace sentirnos muy frustrados. Ver cuáles son nuestros límites, que en realidad no es algo, parece que es como si fuera algo negativo, reconocer que tenemos un límite, para nada, eso también es autocuidado. Y saber reforzarnos lo que en su día nadie a lo mejor nos reforzó, el ser nosotras mismas las que aprendamos a decirnos, joder, qué bien lo estoy haciendo, ¿sabes? Disfrutar del camino. Como herramienta, a mí, como decía, me gusta mucho la escritura. ¿Vale? Yo creo que al tener un pensamiento en la cabeza, al tener una exigencia en la cabeza todo el rato dando vueltas y haciéndome daño, yo con lo que me quedo es con la mala sensación. Entonces, si yo ese pensamiento lo dejo plasmado en un papel, yo en consulta, por ejemplo, utilizo mucho los registros de pensamientos, de conductas, de emociones y todo. Si yo lo dejo plasmado en un papel, tengo la capacidad de después salirme de ahí, después de que todo haya pasado, y revisar qué era lo que me estaba diciendo, en un momento en el que a lo mejor no me sienta tan mal, ¿no? Cuando a lo mejor voy a ser más capaz de valorar si eso que me estaba diciendo era realista o no era realista, era muy duro o no era muy duro. Y aquí siempre lanzo una pregunta, que es, después de revisar eso que te estabas diciendo, pregúntate si a una persona a la que tú quisieras mucho, a tu madre, a tu hermana, a tu hija o a tu mejor amiga, le dirías eso en esa misma situación. Porque probablemente eso te haga reflexionar mucho. La mayoría de las ocasiones la respuesta es no. No le hablaría así en la vida, no le diría no estás haciendo suficiente, no te estás esforzando lo que deberías, no estás llegando a todo lo que deberías. No le hablaría así a una persona a la que quiero mucho. ¿Por qué me hablo a mí misma así? Sí. ¿Sabes? Entonces yo creo que el escribir, gestionar la emoción y después volver a eso que escribí para revisar exactamente qué es lo que me estaba diciendo, cuál era el mensaje que me estaba mandando y revisar si realmente se lo diría a alguien a quien quiero mucho, es un ejercicio súper potente. Sí, la verdad que sí, que me ha gustado mucho. También has hablado de metas realistas y en los podcasts anteriores también se hablaba mucho, tanto en nutrición o entrenamiento, para conseguirlo y mantenerlo a largo plazo, tener una meta realista. Y ahora, ya que estoy hablando contigo, y es el tercer podcast de 3 entrevistas que llevamos, el tercero que sale, ¿cómo nos ponemos metas realistas? Porque si sale es tan común que se dé este consejo, quizás que no sepamos realmente cómo hacerlo. Exacto. Pues mira, yo en consulta, por ejemplo, con personas que opositan, con las que trabajo mucho esto del tema de las metas realistas, intento siempre que vayamos como de menos a más. Pues que si estamos hablando de número de descansos o número de horas que he hecho estudiando, que empecemos por una cosa que sea muy alcanzable para mí y que me motive, ¿sabes? Y que eso haga que yo diga, uy, pues puedo, venga, pues me pongo un poquito más.
¿sabes? Entonces empezar muy poquito a poco e ir aumentando y viendo de dónde está mi límite, hasta dónde puedo aguantar, cuántas horas, por ejemplo, puedo estar estudiando, cuántos descansos necesito, empezar muy poquito y después ir aumentando. Y como decía, reforzándome mucho lo que estoy... La verdad que a mí me está resultando, te lo digo en serio, súper interesante todo lo que estás diciendo. O sea, creo que me llevaría escuchándote horas, porque creo que además que eso, que es uno de los problemas actuales, bueno, hay muchos, ¿no? Pero uno de los problemas es esta exigencia, pero de la mano del perfeccionismo, como muy bien has explicado, que nos hace tanto mal a muchas personas. Y en todos los factores, no solamente porque se emprenda, sino cuando eres madre porque intentas ser la mejor madre, cuando eres pues, opositando porque intentas dar el 200%. Sí. O sea, creo que es algo muy, muy interesante y me gustaría acabar, porque todos los podcasts estoy intentando que acabe, todas las entrevistas, con una herramienta que durante esta semana, hasta que salga el siguiente episodio, puedan hacer nuestras oyentes para intentar pues, reducir en este sentido el perfeccionismo de su vida. ¿Qué herramienta pondrías? Pues bueno, volvería un poco al tema que decía del tema de la escritura, llevar un registro semanal y después a lo mejor al final de semana revisarlo, y después añadiría las herramientas que creo que todos conocemos y que son súper importantes, que están muy relacionadas con el tema de la ansiedad y que al reducir la ansiedad también se baja directamente esa presión, esa exigencia y ese perfeccionismo. Sería, por ejemplo, pues aplicar ejercicios de relajación, ejercicios de respiración, hacer deporte, permitirme descansos de forma consciente. O sea, creo que todas estas cosas son súper útiles. Si tú te organizas la semana metiendo, por ejemplo, de tal hora a tal hora, me permito descansar y no me exijo absolutamente nada. Y después gestiono un poco cómo me encuentro. También lo apunto en ese registro, ¿no? ¿Qué emociones han surgido mientras yo descansaba? ¿Cómo las he gestionado? ¿Cómo podría hacerlo mejor de cara al futuro? ¿Qué aprendo de esta experiencia? ¿Qué es lo que me cuesta? ¿Qué es lo que no me cuesta? O sea, yo creo que la herramienta más útil en esto al principio, aparte de después, por supuesto, si detecto algo, ir a terapia, es reflexionar, y para mí la escritura terapéutica y esa reflexión es fundamental. Vale, entonces como reto podemos poner que durante una semana, que si puede ser más tiempo mucho mejor, pero vamos a coger el hábito primero en una semana, sacar aunque sea 15 minutos de tu reflexión, ¿no? O un poquito más. Bueno, diría un ratito de escritura al final del día, vale. Y durante el día guardar ratitos de descanso y ratitos para escucharme un poco, preguntarme qué es lo que quiero yo, vale. qué es lo que quiero hacer realmente, porque muchas veces ese perfeccionismo también viene un poco por la búsqueda de esa validación externa. Entonces, hay muchas veces que pensamos más en qué es lo que quieren los demás que en qué es lo que quiero yo realmente. Entonces, preguntarme qué es lo que quiero yo realmente, qué es lo que quiero hacer y permitírmelo. Vale. Y después ver un poco cómo me ha sentado, cómo me siento posteriormente. Me siento bien, me siento mal, me siento culpable. Y hacer un poco de reflexión y apuntarlo en un papel. Y cuando hayan pasado los días, revisarlo. Vale. Pues genial, te digo, ha sido una entrevista que me ha encantado. Un millón de gracias por venir, por aceptar como invitada. Y bueno, estamos en contacto y vamos hablando, ¿vale? Muchas gracias. Encantada.